por ese devocional. El escuchar ese devocional me hizo saber que la iglesia tiene las personas necesarias para seguir adelante, ¿verdad? Yo no había escuchado aquí me enseñando y les cuento, me dio una gran lección. Gracias por esa lección tan linda. Bien, mis hermanos, vamos a continuar. Voy a pedir a los hermanos que me ayuden con las diapositivas. La semana pasada prometí que van a haber diapositivas y sí, ya tenemos diapositivas. Es más fácil seguir el hilo, ¿verdad? Con las diapositivas. Muy bien, vamos a ir rápido con las primeras diapositivas porque es lo que vimos la semana pasada. Entonces, estamos viendo en Joel 2, 1 al 11, el día de Jehová. Pasemos a la segunda, a la tercera, por favor. Muy bien. Y ahí vemos entonces, ¿se acuerdan los moradores de la tierra? Las palabras oikeo, paraoikeo y katoikeo, que las primeras dos significan el que decide morar temporalmente en algún lugar, y la otra que significa katoikeo, los que deciden morar en algún lugar de forma permanente. Muy bien, pasemos a la siguiente. Ahora sí, el profeta está describiendo el día grande y terrible de Jehová y habla de tinieblas y oscuridad. ¿Recuerdan? Habló de tinieblas y oscuridad. Y ahí nos preguntamos, bueno, ¿cómo estamos nosotros con Dios? ¿Recuerdan? ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Luego Él viene y habla de un pueblo grande y fuerte. Y vimos que hay hechos concretos en la historia, los cuales algunos teólogos relacionan con ciertas profecías. Sin embargo, nos dimos cuenta de que el profeta está hablando de un tiempo futuro específico que se refiere a la gran tribulación. Y ahora vamos a continuar con el pasaje en donde dice, vamos a la siguiente, ahora sí, a la 3. Delante de él consumirá, no, la anterior, la que pusiste antes. La que sigue después de esa. Exactamente ahí. Muy bien. Muy bien. Y habíamos visto lo último anterior, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbio 28:13. Luego seguimos leyendo el pasaje y dice, delante de él consumirá fuego. Vamos a Joel capítulo 2. Listo. Joel capítulo 2 dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Bien. La mención de fuego y llama conlleva un sentido de juicio y de destrucción. Es un recordatorio de lo que causó la plaga de langostas que usó el profeta para introducir su profecía, para enseñar al pueblo en el capítulo 1. Y una advertencia de lo que puede venir. Cuando él contrasta luego el huerto del Edén con el desierto, veamos verso 3, delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, tampoco habrá quien de él escape. Cuando contrasta el huerto del Edén con el desierto, le añade un aspecto de desolación y de abandono, y resalta las pérdidas sufridas por las plagas. Esta comparación evoca un sentimiento de castigo y la pérdida de algo bueno. ¿Qué nos deja el pecado, mis hermanos?
En nuestra vida, ¿qué nos deja el pecado? ¿Perdón? Destrucción, muerte. Sí, pero digamos, vamos a ver. Levanta la mano aquel que nunca ha pecado. Si todos tenemos que bajarla, ¿verdad? Y si decimos, levante la mano el que sabe que ha pecado contra el Señor, pues claro que sí. Y cuando hemos fallado delante de Dios, vamos a ver, nos sentimos contentos, felices, alegres, ¿cierto? No, no podemos. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, cuando fallamos delante de Dios, pues simple y sencillamente, wow, hay una tristeza enorme aquí adentro porque el Espíritu Santo se contrasta y sentimos pérdida, tenemos una sensación de pérdida. Tal vez venía sirviendo al Señor, testificando, predicando y de pronto, cascarita de banano y se resbaló. Y a veces pensamos que todo lo que habíamos hecho para el Señor se perdió. Y puede que en algún momento suceda. Es lo que el profeta le está advirtiendo a Israel. Hermano Miguel, ya le doy la palabra, hermano. Es lo que el profeta le está advirtiendo a Israel con esta profecía. Voy, hermano, y en nuestra vida, mis hermanos, pasa lo mismo. ¿Cómo nos dice el Señor? Que cuidemos nuestra salvación. Que el que está firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Y en Hebreos 10, 26 al 31, por ahí termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos de ¿quién? Del Dios vivo. Claro que sí, mis hermanos, porque esa sensación de pérdida llega a nosotros. Pero ¿sabe algo? Lo bueno de eso es que si eso pasa, es porque usted es un hijo de Dios. Si usted peca y dentro de usted no pasa nada, analice, revise si de verdad usted vino al conocimiento de Cristo. Hermano Miguel. Para concretar en lo que usted está hablando, mi hermano Eric, en el estudio pasado que vimos el libro de Oseas, yo apunté en una de las que estaban ahí y me parece que abarca lo que usted está diciendo. Dice así: siempre hay consecuencias del pecado, siempre hay consecuencias del pecado. Abarca todas las áreas de la vida, nada sigue siendo lo mismo, porque aunque el Señor nos perdona, como le pasó a David y nos ha pasado a nosotros, siempre el pecado va a dejar consecuencias. A veces la gente se frustra porque dice, pero el Señor me perdonó. Sí, le perdonó el pecado, pero no las consecuencias. Las consecuencias tenemos que apechugarla cada uno de nosotros, porque siempre cuando nosotros transgredimos algo, siempre va a haber consecuencias. Por eso Salomón dice en el libro de Proverbios que si nosotros podemos jugar con el pecado, que si podemos caminar descalzos sobre las brasas y no quemarnos los pies. Exactamente. Ahí está. Exactamente. No podemos jugar con fuego sin quemarnos, ¿verdad? Bien, vamos a leer Hebreos 10, 26 al 31. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuántas veces murió Cristo en la cruz? Una. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, recordemos que el libro de Hebreos está dirigido principalmente a creyentes judíos. Por lo tanto, el escritor del libro de Hebreos hace comparaciones que son muy gráficas para los judíos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado
e hiciera ofrenda al Espíritu de gracia. Es tremendo, mis hermanos, cuando nosotros pecamos contra el Señor, de verdad, hay una sensación de tristeza, de pérdida, de castigo, de destrucción. Pero ¿sabe algo? Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor no quiere que usted y yo andemos cabizbajos y derrotados. Él no quiere eso. Así que si alguno se resbaló en la cascarita de banano, levántese, sacúdase el polvo, póngase a cuentas con Dios y retome el camino de la buena comunión con Dios. Y el Señor le va a restaurar. El Señor le va a restaurar. Es decir, no todo está perdido, ¿verdad? Ahora, dice Pablo que hay pecados, pero que él pide que no se ore. Es decir, yo no sé si por una mentirilla de las que llamamos blancas, el Señor va a decir, hasta aquí llegué contigo, Eric Rovira, no más. ¿De acuerdo? Dios tiene un límite para cada uno de nosotros. Cuidemos de no cruzarlo. No abusemos de la paciencia del Señor, como lo hizo Israel. Vamos a continuar. Entonces, pensemos, ¿qué perderemos nosotros si no caminamos en obediencia al Señor y a su palabra? Vamos a ver, empecemos con Adán. ¿Qué perdió Adán? Adán perdió el privilegio de vivir en el jardín del Edén, donde hablaba cara a cara con Dios cada tarde. Dios descendía, como quien dice, a tomar cafecito con Adán, a tener compañerismo con él. Él era perfecto espiritual y físicamente, y por su desobediencia lo perdió todo. ¿Qué perdió Israel? La paz, la prosperidad, la libertad que gozaba por su rebeldía y por su incredulidad. Sofía. Por la curiosidad, ¿no se sabe qué pasó con el jardín del Edén? ¿No se sabe qué pasó con el jardín del Edén? Ok, buenísima pregunta. ¿Qué pasó con el jardín del Edén? Bueno, recuerden que Dios impidió el paso de Adán y Eva cuando los echó, ¿verdad? Él dejó una espada de fuego y querubines cuidando la entrada al jardín para que ya no pudieran entrar más. Luego Él quitó el jardín del Edén de ahí, el paraíso, y recuerden que en un lugar que algunos creen que es un sitio en una dimensión espiritual, algunos dicen que está en el centro de la tierra, basado en un pasaje donde dice que Jesús descendió a las profundidades y ahí predicó a las almas, y había una gran cima, es decir, un abismo. De un lado estaba lo que conocemos como el infierno, ese lugar completo se llama el Hades, y en un lugar estaban los que estaban condenados por la eternidad, un gran abismo, de manera que los de un lado no podían cruzar al otro, pero podían verse. Y al otro lado estaban aquellos que habían obedecido al Señor en el paraíso. Cuando Jesús desciende a las profundidades de la tierra y predica a las almas y luego se presenta a Él ante el Padre, ya habiendo cumplido con el sacrificio que hizo en la cruz por usted y por mí, entonces el Señor entra primero y dice la Biblia que llevó cautiva la cautividad. ¿Ok? Es decir, el Edén, el paraíso, Él se lo llevó al cielo, junto con todos los que estaban ahí, y dice la Biblia que el infierno ensanchó su boca. Es decir, aquí había un lugar, aquí un vacío y aquí otro lugar, pero al quitar ese lugar, esto de aquí simplemente se expandió. ¿Ok? Es un estudio que podemos hacer luego, es muy bonito. Es un estudio muy lindo, bastante fuerte.
¿Le contesté su pregunta? Ok. En resumen, se lo llevó Jesús para el cielo. Ok. Y como decía el hermano Miguel, entonces, ¿hemos pensado que nuestros pecados tendrán consecuencias? ¿Tenemos idea de lo que Dios quiere para nosotros? ¿Tenemos idea de lo mucho que Dios ha planificado su vida y la mía para que le glorifiquemos? ¿Tenemos una idea de lo que no vamos a recibir por causa de nuestra desobediencia? Y estoy hablando de aquí, en esta vida, no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de aquí, en esta vida. ¿Qué oportunidades de servicio, de glorificar a Dios tiene usted y que no está aprovechando? Porque voy a decirle algo, mi hermano. Dios no necesita que yo esté aquí parado predicando. Dios no me necesita. Si no estoy yo, está Miguel. Si no está Miguel, está don Edgar. Si no está don Edgar, está Fernando. Si no está Fernando, Dios tiene a alguien que va a estar aquí. Porque la obra es de Él. La obra es de Él. O sea, Dios no me necesita a mí, pero yo sí lo necesito a Él. Dios no necesita mi servicio, pero yo sí necesito servirle a Él. Si soy su hijo, yo necesito, más que deber, necesito para estar bien, obedecer a Dios. Porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. No es que no van a haber tropiezos, no es que no van a haber dificultades, es que si ando bien con Dios, Él va a preparar el camino delante de mí. Puede que alguno me diga, yo no soy desobediente a Dios, pero su testimonio demuestra lo contrario. Yo no estoy haciendo nada malo, pero no da testimonio de Cristo a otros. ¿Qué dice Santiago 4:17? Alguien que me lo lea. Y ahora vamos a empezar. Ya casi llegamos. ¿Qué dice Santiago 4:17? ¿Quién lo tiene? Hermanita Daylin. ¿Ya le llevan el micrófono? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pregunta, ¿es bueno testificar de Jesucristo a otros? Contéstese usted mismo. No me responda a mí, yo no soy quien para juzgar. ¿Le está testificando de Cristo a otros? ¿Está buscando oportunidades para testificar de Jesús a otros? ¿Le importa a usted que haya otros allá afuera o dentro de su seno familiar que no conocen al Señor y que están condenados al infierno? ¿Le importa eso a usted? ¿Les está testificando? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ningún pecado Dios lo deja sin castigo. Ninguno de nosotros sabe cuál será la disciplina que aplique el Señor. Por el mismo pecado. Miguel, ¿te puedo agarrar de palo de esquina? ¿Te puedo agarrar de palo de esquina? Ok. Miguel y yo cometemos el mismo pecado, los dos. Es más, nos fuimos juntitos a pecar. Pero yo no sé si el castigo que Dios le va a aplicar a Miguel es igual de severo que el mío. Puede ser más severo, puede ser menos severo. Puede ser que a Miguel le diga, te voy a dar otra oportunidad, Miguel, cuando Miguel se arrepienta. Y puede ser que a mí me diga, te arrepentiste, te perdono, pero hasta aquí llegué contigo. ¿Me explico? Porque Él tiene su propósito, su plan y su disciplina para cada uno de nosotros. ¿O usted trata a todos sus hijos de igual manera? ¿Verdad que no? Algunos somos más jupones que otros.
algunos son más dóciles. Hay hijos que con solo que usted les hable, mijito, por favor, tal cosa. Sí, papá, con mucho gusto. ¿Verdad? Y hay otros que usted les dice, a los chiquitines, mi amor, es hora de irte a la cama. ¿Por qué? Si no tengo sueño. ¿Cierto? Tenemos de todo en la familia y entonces los tratamos de manera diferente. Así es Dios con nosotros. Pero ningún pecado se queda sin castigo. Puede que alguno diga, tengo mucho tiempo haciendo esto y nada me ha pasado, así que nada me va a pasar. ¿Sabe que Israel posiblemente pensaba de esa manera como nación? Adoremos dioses falsos, hagamos alianzas con pueblos paganos, fortalezcámonos con alianzas con el enemigo. Y pasaban los años y aparentemente no pasaba nada. Y de pronto caía la desgracia sobre ellos. De esto les habla el profeta también. Y cuando ya se veían hundidos, cuando ya se veían perdidos, cuando ya se veían destruidos, clamaban a Dios y clamaban a Dios y clamaban a Dios hasta que Dios decía, ahora sí los veo arrepentidos. Le mandaba un libertador, los liberaban, comenzaban a caminar, como quien dice, con pies de plomo, ¿verdad? Cuidando sus pasos. Y cuando ya cogían confianza otra vez, ¿qué pasaba? Volvían a caer. Qué bárbaros los israelitas, ¿verdad? No, mi hermano, qué bárbaros nosotros, porque somos exactamente iguales, hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Cuando todo está bien, nos olvidamos de Dios. O comenzamos a practicar algo que sabemos que no está bien desde la perspectiva de la palabra de Dios, pero como llevamos años haciéndolo y no pasa nada, pensamos que nada va a pasar. Recuerde que el tiempo de Dios no es su tiempo. Él tiene su tiempo para cada uno. Él no ve el tiempo como nosotros. Sin embargo, le puedo decir que hoy es el tiempo de arrepentirse. Es hoy, no es mañana, porque usted no sabe si va a tener mañana. Yo no sé si voy a tener mañana. Es hoy. Es más, es ya, porque yo no sé si voy a bajar este púlpito por mis propios medios. No lo sé. Me gustaría saberlo, pero no lo sé. Dice 2 Corintios 6:2, si alguno lo tiene, hermanita. Porque dice, el tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En tiempo aceptable te he oído. Es decir, Dios ha tenido la paciencia de escucharnos. En día de salvación te he socorrido. ¿De cuántas nos ha sacado el Señor? De más de una, ¿verdad? Por lo menos a mí. Cuando ya ni siquiera con el agua hasta aquí, sino que ya nada, lo que sale son burbujitas porque el agua ya pasó. De pronto, no, de aquí no. Me agarran de aquí y el Señor dice, respire, papito. Ahora sí, vaya con cuidado. En día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Usamos este pasaje para evangelizar, pero ¿sabe una cosa? Este pasaje fue dirigido a los hijos de Dios, a la iglesia. Porque el Señor sabe que somos pecadores, el Señor sabe que con facilidad nos desviamos. Y nos dice a nosotros, tengan cuidado, no se aparten, préstenme atención. Vamos a la 4, ¿cuánto tiempo me queda?
Ok, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Su aspecto como aspecto de caballos, versículo 4 de Joel 2. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. El profeta sigue describiendo entonces el día de Jehová y el ejército que viene a invadir la tierra. El ataque de esos insectos lo compara como un ejército a caballo, nada lo detiene, nada escapa de su poder destructor. El sonido de la llama de fuego describe la acción devoradora de las langostas cuando arrasan todo a su paso. ¿Alguien que me lea Apocalipsis 9, 7 al 9? Apocalipsis 9, 7 al 9. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Muy bien, ya habíamos estudiado el libro de Apocalipsis, no vamos a entrar en el detalle de los pasajes de Apocalipsis, pero sí quiero que veamos cómo el profeta está describiendo una visión futura, ¿verdad?, que es reiterada en el libro de Apocalipsis. Y ahora describe el efecto de ese ataque y la impresión que deja en los que lo ven. Versos 10 y 11. Joel 2, 10 y 11. Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? De nuevo estos pasajes nos ubican en el tiempo de esta profecía. Delante de él temblará toda la tierra. La densidad del enjambre, la forma en que se desplaza, hace parecer que la tierra tiembla. Cuando alzan el vuelo, estremecen los cielos y se tapa la luz del sol. Yo también comparo a esa plaga de langostas con el pecado que a veces asedia nuestra vida, ¿saben? ¿Por qué? Porque cuando yo no ando bien con Dios, cuando yo ando en mis propios deseos, en mis propios caminos, sin tomar en cuenta lo que dice Dios para mi vida, no dejo que la luz de Cristo se refleje. El problema es que eso no es algo tan consciente. Y por eso es tan común encontrarse con personas, o voy a ponerlo más crítico, por eso es tan común que me encuentre con personas y no puedan decirme, usted es cristiano. Y entonces les pregunto, ¿por qué dice eso? Porque usted se comporta diferente, porque usted habla diferente, porque usted es diferente. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que alguien que no lo conoce o alguien que ya lo conocía? Bueno, me dijeron a mí una vez hace muchos años, Rovira, ¿qué? ¿Te lavaron el coco? Digo, ¿cómo me lavaron el coco? Sí, es que ahora hablas diferente, sos un poco distinto. Ojalá que eso me pasara todos los días. Ojalá que todos los días alguien me dijera, Rovira, sos diferente. ¿Qué pasó con vos? Porque eso me abre una puerta, ¿para qué? Para hacer lo que es bueno, testificar de Cristo. Las plagas en nuestra vida, mis hermanos, opacan la luz de Cristo. No dejan que se vea, no dejan que los demás sepan quiénes somos. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. Y el mundo debe saberlo.
¿Quién es usted? Si tiene a Cristo en su corazón, es un hijo de Dios y el mundo debe saberlo. Casi sin necesidad de que usted lo diga, con solo verlo, porque dice la Biblia que si andamos en sus caminos, ¿verdad? Por supuesto. Que por donde pasamos, ¿qué dejamos? ¿Qué pasamos por donde dejamos? ¿El olor de quién? El olor de su conocimiento. Es decir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de andar, nuestra forma de tratar con los demás, nuestra manera de vivir, tiene que reflejar a Cristo. Si el pecado ha inundado nuestra vida, difícilmente los demás van a poder verlo. Y Jehová dará su orden, sigue diciendo el pasaje, delante de su ejército. Esa frase aclara que no es por casualidad ni es cosa de hombres, es Dios ejecutando sus juicios sobre los moradores de la tierra, sobre los que eligieron no obedecer ni adorar al Señor. Las dos últimas frases del verso 11 nos ubican plenamente en el tiempo de la profecía. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Sabe dónde están esas frases? Vamos a Apocalipsis 6, 15 al 17. Estoy corriendo un poquito. Vamos a Apocalipsis 6, 15 al 17. Leo para ustedes. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué dice Joel 2:11? Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ahora estamos ubicados entonces en el tiempo de la profecía. Estamos al final de la tribulación, cuando el Señor Jesucristo llega con su ejército y destruye a sus enemigos. Este día Joel lo describe en los versos 15 al 20 del capítulo 1. Ay del día, porque cercano es el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. También en Amós 5, 18 al 20. Si alguno tiene el pasaje lo puede leer. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora sí, ahí están los pasajes. Amós 5, 18 al 20. Mientras buscan los siguientes, voy leyendo para ustedes. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso. Como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Sofonías 1, 14 al 17. Sofonías 1, 14 al 17 nos dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo
y su carne como estiércol. Termino con Mateo 24, 21 al 22. Léalo. Un momentico. Ahora sí. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muy bien, esto nos ubica entonces dónde está la profecía. Vamos a quedar aquí para no atrasar más el programa que tenemos. Tenemos una asamblea que es importante, ¿verdad? Y entonces vamos a continuar la próxima semana con el análisis de los pasajes que tenemos ahí, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias, mi hermano. Y continuamos el próximo domingo